A continuación entraremos a una celda de aislamiento que es a donde los prisioneros son mandados cuando cometen una infracción. La única entrada de luz que se tiene es un hoyo en el techo. ¿A cuántas personas mataste? No me recuerdo. ¿Tantos fueron? Hemos cometido diferentes delitos en diferentes tiempos. Absolutamente todo se hace aquí adentro. Desde ir al baño hasta asearse, todo se hace aquí abierto. Tan solo este grupo que está a mis espaldas es muy posiblemente responsable directa o indirectamente de más de 200 homicidios. El gobierno aumentó la seguridad en las calles y las pandillas han respondido con un verdadero baño de sangre. La cifra de muertos diarios se ha triplicado con relación al año anterior. Nos encontramos en El Salvador y hoy nos adentraremos por el centro de confinamiento del terrorismo, la cárcel más grande de todo el continente americano, con una capacidad para alojar a cerca de 40,000 prisioneros, de los cuales hoy por hoy un importante porcentaje son peligrosos pandilleros y líderes criminales considerados terroristas. Este es un reclusorio de máxima seguridad y esto se nota desde que uno está tal vez a 1 kilómetro de su perímetro, pues ya elementos de seguridad te comienzan a interrogar, te bajan de tu vehículo, te hacen revisión corporal, te hacen revisión de tu identificación, quién eres, qué haces aquí. Me cuentan que son 7 filtros de seguridad los que se imparten, lo que hace prácticamente una misión imposible que alguien entre o salga sin completa autorización. En este video conoceremos un poco de cómo es la vida aquí dentro, cuáles son algunos métodos y castigos que se imponen para controlar a los hoy en día reclusos, cuáles son algunas reglas que el país ha impuesto para controlar la situación con sus criminales. Venga, el SECOT nos espera, vamos a darle. Para entrar, por supuesto, te quitan todas tus pertenencias, teléfono, cartera, de nada puedes meter. Incluso está muy interesante que la cárcel está construida con una tecnología que no permite que haya señal de teléfono, para que de verdad nada se comunique desde aquí adentro. De igual manera te pasan a un cuarto donde te revisan, te quitan los zapatos, te checan hasta el grosor del calcetín. No por nada recibe la definición de cárcel de máxima seguridad. Cuando una persona privada de su libertad, es decir, un prisionero, entra aquí, se le revisa todo el cuerpo con una tecnología que permite ver literalmente si adentro del cuerpo traes algo. Se le toma captura de datos y procede a ir al módulo que le fue asignado. Por cierto, nosotros estamos pudiendo entrar a documentar con permisos especiales de prensa, pero realmente no se admite ningún tipo de visita. Las personas privadas de su libertad en este tipo de cárceles designadas especialmente para terroristas no tienen derecho a ninguna visita, nada de quiero ver a mi mamá, quiero ver a mi esposa, a mi hija, nada. Perdiste ese derecho por las decisiones que tomaste. En la armería se tienen armas, por supuesto, para controlar en caso de que llegase a existir alguna situación de un motín o similar. Hasta la fecha no se ha presentado ni uno. Y vean, estas son las esposas de pies y de manos que se colocan a los prisioneros cada que tienen que salir de sus celdas, ya sea para alimentarse, para hacer ejercicio, para recibir atención médica, etcétera. No se sale sin un par de estas. Este es un chaleco antibalas, sorprendentemente ligero, pero resistente. Estamos ya dentro de uno de los módulos que cuenta con 32 celdas, de las cuales cada una tiene una capacidad para recibir alrededor de 100 personas privadas de su libertad, aunque estos números pueden variar. Es muy impactante verlo tan de cerca. Los criminales duermen en un sistema de literas de 4 niveles, sin ningún tipo de colchoneta, y una vez que las personas entran aquí, ya no van a salir hasta que acaben sus condenas. Estamos hablando de que aquí hay criminales con condenas desde 20 años hasta más de 1000 años. Literalmente hay seres que hicieron crímenes tales que les dieron condenas de más de 1000 años. De ahí el dicho que cuando uno entra al SECOT ya no sale hasta que acabe su condena, porque todo, absolutamente todo se hace aquí adentro. Desde ir al baño hasta asearse, todo se hace aquí abierto. Otro dato impactante es que las luces aquí nunca se apagan, ni siquiera para dormir, lo que hace que uno pierda completamente la noción del tiempo. No hay relojes, por lo que no sabes qué hora es, dependes enteramente de los horarios que te imponen los custodios. Cuando ingresan, todos tienen que ser rapados. De igual manera podemos ver que todos tienen el mismo uniforme y hay vasijas colectivas las cuales usan para ducharse, para bañarse, para asearse. Podemos ver también que acá hay una persona del equipo médico que cada mañana
mañana acude a dejar pastillas para personas que tengan alguna condición, que tal vez estén sintiendo algún malestar. Incluso sus audiencias, en caso de que sus condenas tengan que ser ampliadas, se hacen desde aquí adentro. Quiero que presten atención a esto. Estamos en el módulo, acá están las celdas y justo acá está el cuarto de careo y notificación. Esto por si algunos de los prisioneros han sido acusados de nuevos delitos por los cuales no han sido juzgados, que esto puede ampliar sus sentencias. Así de: Juan Pérez, ven acá, te encontraron un nuevo delito, te están acusando de algo más, acá se te informa de todo esto. Y después, en esta otra sala de acá, se hace el careo, se hace el reconocimiento de la identidad. Entonces forman a diferentes prisioneros, les ponen un número y de este lado, ok, acá este es un cristal que de allá para acá se ve perfectamente, de acá para allá es como un espejo. Entonces la persona que está acusando aquí puede identificar a los agresores, a los acusados, y sin haber puesto un pie afuera del módulo, esta persona ya es acusada de un delito diferente y ya puede pasar muchos más años aquí adentro. De igual manera, aquí adentro del módulo están las salas de audiencia en las cuales los acusados pueden hablar con sus abogados, todo eso se respeta. Aquí se les leen sus nuevas sentencias, todo de manera remota. Esto es muy impactante. Entonces acá tienen las cámaras para videollamada, acá se sientan los pues ya condenados para estas alturas, aquí escuchan, acá pueden dialogar, acá pueden hablar, todo de manera remota. Sí, les repito, no se pone un pie afuera. No, esto es verdaderamente apantallador. Nos están llevando a otra zona y fíjense en este detalle. Cada que cambias de área, el piso es de piedras a propósito para que haga ruido. Esto por si alguien por ahí llegase a escapar, que cada pasito sea más que evidente. Vamos a subir a una de las torres de vigilancia. Desde aquí arriba podemos ver algunos de los módulos y podemos apreciar los anillos de seguridad. Los muros más altos son de 9 metros de hormigón, seguido de 3 metros de cercas electrificadas. Se me permitió subir a la zona de pasarelas, que es donde cuerpos de seguridad se colocan estratégicamente para poder ver desde arriba hacia el interior de las celdas. Aquí podemos observar algunos de los métodos que los prisioneros usan para dormir. Pues verán, en su kit de bienvenida, si así podríamos llamarle, les dan una sábana, les dan su uniforme y les dan una toalla. Se puede observar que algunos optan por cubrirse con la sábana y colocarse las camisetas sobre los ojos para que no les entre la luz y así puedan dormir, y otros más optan por acostarse sobre sus toallas. Estamos presenciando ahora una extracción de celda. Esta es una actividad que se hace una vez al día para que los prisioneros puedan hacer ejercicio. Lo que se hace es que ordenadamente se saca a los criminales de la celda de 5 en 5 o a veces de 10 en 10, se colocan en fila y se procede a ponerles esposas en las muñecas, en los tobillos, y en ocasiones también se unen estas entre sí. Después son escoltados a un área designada del módulo donde serán rodeados por custodios para que puedan tener movilidad sin la posibilidad de rebelarse. De igual manera, acá nos podemos fijar que la mayoría de los custodios, si no es que todos, optan por cubrirse sus rostros. Esto por seguridad propia y de sus familiares, porque en muchos casos ellos mismos viven en barrios que han sido anteriormente regidos por pandilleros. Entonces no quieren que por la labor que están haciendo ellos aquí hoy por su país tengan que pagar consecuencias negativas sus seres queridos. Y es que vean, desde adentro de la celda les ponen las esposas, primero en las muñecas, claro, para que nadie pueda empujar la puerta una vez que se abre. Y vean, justo ahorita estamos viendo cómo los van escoltando de a custodio por prisionero. Miren cómo en sus piernas va unida la cadena. Todo esto con la intención de minimizar los riesgos. Platicando con un custodio me acaban de dar un dato que logró impactarme, y es que tan solo este grupo que está a mis espaldas es muy posiblemente responsable directa o indirectamente de más de 200 homicidios. Vaya dato que paraliza la sangre. Una vez que los forman y el perímetro se protege con custodios, se les quitan las
esposas para que tengan libre movilidad y de esta manera puedan hacer ejercicio. Es un tanto aterrador estar a escasos metros de asesinos, secuestradores, sin ningún tipo de protección. Por suerte hay literalmente decenas de custodios rodeándome. Pero sí, no lo negaré, esta es una experiencia que da un poco de miedo. Observando los tatuajes que algunos tienen en sus pechos y espaldas, podemos darnos cuenta de a qué pandillas solían pertenecer. La mayoría hacen alusión a la Mara Salvatrucha o Ala 18, que son pandillas históricamente enemigas. Resulta interesante la estrategia de ponerlos juntos en una misma celda para así representar que aquí dentro a la pandilla ya no le importas, eso ha quedado en el pasado y ha cambiado esta ideología, este sistema de sepárenlos por pandillas, por celdas para que no se peleen. Aquí están prácticamente siendo forzados a llegar a un acuerdo de paz. Me hicieron una lectura de perfiles que enumeran crímenes que han cometido y es muy difícil que escucharlos no te erice la piel. Violaciones, homicidios agravados, secuestros, actos verdaderamente inhumanos. Llegué a leer perfiles cuyas condenas enumeraban 270 años. Y esto si no es que se les suman más crímenes a los años que les quedan de vida. Y sí, viendo todas estas imágenes es fácil de repente conmoverse, tocarse el corazón, decir wow, qué maltrato tan duro dentro de la cárcel, pero cuando te enteras de las atrocidades inhumanas que han cometido, todo hace sentido. A continuación entraremos a una celda de aislamiento que es a donde los prisioneros son mandados cuando cometen una infracción. Están siempre cerradas con un candado y básicamente consisten en este espacio en el cual tienen una plancha de cemento, tienen una tina de agua con un balde, tienen un acceso a drenaje y tienen un baño. La única entrada de luz que se tiene es un hoyo en el techo y dependiendo de la gravedad de su infracción se definirá el número de horas que deberá pasar aquí. Les puedo decir que es una sensación bastante claustrofóbica, muy oscura, un eco acompañado de un silencio que debilita a cualquiera, un castigo muy grave. No me quiero imaginar en una situación así en la que llegase a estar encerrado en esta celda. Las celdas de aislamiento cuentan con esta compuerta por la cual se pasan los alimentos y de igual manera con esta pequeña ventana por la cual se puede supervisar a la persona que está ahí dentro. Voy a cerrar la puerta y chequen. Ahorita tenemos la luz de la cámara prendida. Apágala. Es completamente oscuro. No, esto es una experiencia traumatizante. Si hablamos sobre los alimentos, se sirven 3 tiempos de comida. Pedí que me dieran a probar el desayuno, es lo que me van a dar ahorita. Podemos ver que consiste de arroz con frijoles, crema y 2 tortillas. Me comentan que el desayuno y la cena suele ser lo mismo, suele ser este mismo platillo. Y a la hora de la comida tal vez se puede servir algo de pasta, tal vez se puede servir un arroz con una preparación diferente, pero que realmente nunca comen pollo, carne, eso no existe aquí. Ok, agarramos frijolito, agarramos crema. Cada plato de comida se pone en la báscula y tiene que pesar 1 libra. Aquí no hay distinción de ningún tipo de rangos. Todos, absolutamente todos comen lo mismo. Y seguramente les surge la duda de las personas que están aquí trabajando, empacando los alimentos. ¿También son personas cumpliendo un tiempo de condena? Sí, pero son lo que podríamos llamar criminales de bajo riesgo. Básicamente todos ellos están en otra cárcel, no en esta, porque les repito que esta está destinada únicamente para terroristas. Todas estas personas están bajo supervisión y los traen a trabajar desde otras prisiones para que cumplan algo de su servicio comunitario. Como les contaba, no se sale de los módulos jamás y esto aplica también a la hora de la comida. Podemos ver que se dejan los platos, las bandejas justo afuera de las rejas y son ellos mismos las que las agarran y se las reparten. Me surgió la duda de cómo le hacen para que no existan los abusos y se roben los alimentos y alguien se quede sin comer. Me dicen que todo eso se controla desde arriba, se tiene una supervisión y se procura que todos estén comiendo y de igual manera podemos ver que aquí hay custodios vigilando que se repartan justamente los alimentos. Una vez que acaban sus alimentos es su labor enjuagar los trastes, dejarlos relativamente limpios, los dejan ahí para que sean recogidos y ahí mismo se puede aprovechar esa agua para asear sus bocas, para asear sus cuerpos. Vamos a platicar ahora con un prisionero que estuvo involucrado en
pandillas desde joven edad. Lleva aquí muchísimo tiempo y le queda muchísimo más. ¿A qué pandilla perteneces? A la MS-13, ¿Por qué estás acá? por múltiples delitos, ¿Cómo qué? homicidios, privación de libertad, secuestro, etc. ¿A cuántas personas mataste? No me recuerdo. ¿Tantos fueron? Hemos cometido diferentes delitos en diferentes tiempos. ¿Cuánto tiempo llevas preso? Yo entré a la edad de 21 años y tengo 47 años de edad. ¿Cuánto tiempo te falta? No sé, cuando Dios lo permita saldré. No se metan a grupos criminales como bandas, pandillas, crimen organizado, nada que sea delitos o pecados en esta tierra, porque las consecuencias son graves. Aunque así les ofrezcan el cielo o la tierra, esa es una mentira del diablo. Es bien triste escuchar estas historias y saber que es el caso de muchos de los que están acá, que cometieron crímenes horribles cuando apenas eran unos niños. Su entorno los envolvió en pandillas, la sociedad en la que crecieron les hizo creer que ese era el camino correcto. Sí, es muy duro, es muy triste, y quiero decir a cualquiera que me esté viendo que tal vez piense que la pandilla es su único escape. Siempre hay otro camino y no hay que buscar la salida fácil. Me marcho de esta prisión en El Salvador muy impactado y con un extraño sentimiento de alivio. Se los digo yo, que he visitado muchas cárceles y he documentado varias para el canal. Da un sentimiento horrible de impotencia cuando visitas cárceles en las que criminales que han hecho cosas horribles viven como reyes. El poder apreciar estas condiciones y estas medidas en una prisión de máxima seguridad brinda cierto sentimiento de empoderamiento a un simple ciudadano como yo. ¿Con qué sensación se marchan ustedes? Los leo aquí abajo en los comentarios. Muchas gracias a la gente del SECOT por abrirme las puertas para poder documentar esto y compartirlo con ustedes. Nos vemos como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Adiós.